Le aprecio mucho al rector de la Universidad de las Américas en Puebla, a Luis Ernesto Derbez, que nos tome esta llamada telefónica. Luis Ernesto, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Luis, pues preocupado, así como lo que acabas de mencionar tú. Estamos en este momento viendo la situación del COVID. Hace un momento Pedro y tú hablaban de si se debería invertir en el tren suburbano de Toluca, Ciudad de México, en las generadoras de electricidad que se cancelaron, pero nadie habla de educación, Luis, nadie habla de lo más importante para un país. Si no inviertes en la niñez, en la juventud, si no les das las herramientas para que puedan entender lo que hoy se llama la cuarta revolución industrial, pues fíjate que la 4T no entiende esta cuarta revolución industrial. Y lo primero que vemos es reducciones de presupuesto para la Secretaría de Educación Pública. Ellos te van a decir que no, que se ha incrementado, y a lo mejor le dieron un incremento de 1.5% en el presupuesto. Pero la realidad es que, ¿sabes dónde recortaron, Luis? Recortaron en el único sistema que tenían de enseñanza en línea, que era el sistema de preparatorias en línea. Ahí le recortaron 5,000 millones de pesos. Y este era el sistema que podía haber servido de base para lo que tienen que hacer ahora, que es dar clases en línea. No han dado clases en línea, Luis. El sector privado educativo se volcó completamente a dar clases en línea. Te lo digo porque en la universidad en 2 días transformamos todos los programas presenciales que teníamos en programas en línea y pudimos dar un semestre efectivo, de calidad, hasta el término de esto, pero haciendo fuertes inversiones en plataformas, en equipo, en adquisición de mayor ancho de banda, de internet, etcétera. Y que ya lo habían hecho desde antes, ¿no? O sea, se estaban preparando, ¿no? Que fue de un día para otro, cambias todo el sistema, nada más porque sí. Pero fíjate, el gobierno de México, curiosamente, el sexenio anterior, había planteado esta preparatoria en línea porque querían resolver el problema de la preparatoria. Y más o menos lo estaban llevando, tenían construida la estructura. No le siguieron invirtiendo eso, le han reducido presupuesto y hoy te vas a encontrar con una cosa que es terrible, Luis. Los jóvenes que están en el sistema de educación pública no van a tener la posibilidad de aprender, de que les den un certificado de que pasaron de año, etcétera, probablemente, pero de aprender, que es lo fundamental, el que tengan esas herramientas que les permita saber de matemáticas, saber de lenguaje, saber de historia, saber de muchas cosas, que es lo que te hace una sociedad preparada para enfrentar el reto del siglo XXI, no van a tener la capacidad. Y estamos discutiendo muchas cosas, Luis, pero no estamos discutiendo lo más importante. Y lo más importante es esto: ¿cómo inviertes en educación? Porque la pandemia COVID-19 nos ha mostrado que los 2 sistemas en México que no están funcionando para nada son el sistema de salud pública y el sistema de educación pública. Y no importa lo que te digan la gente, Luis, el resultado es que cuando se hagan estas pruebas anuales, como le llaman, sí, que pueden ser las que quieras, las que hace la OCDE cada 2-3 años, o las que hace el gobierno mexicano cada año a través de CODEVAS, del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, vamos a encontrar que en matemáticas, en aprendizaje de matemáticas, en utilización de herramientas de las matemáticas y del lenguaje, vamos a seguir perdiendo puntos. Y estábamos mal, Luis, tú lo acabas de decir. Prácticamente 2/3 partes de los jóvenes que estudian en el sistema público no tenían resultados satisfactorios en las pruebas de matemáticas y prácticamente un 60% en el de lenguaje y comprensión del lenguaje. ¿Cómo puedes tener una sociedad preparada si no inviertes en educación para los jóvenes? Es algo que yo no entiendo. Y entonces, ¿por qué el presidente López Obrador no está ahorita preocupado por eso y está asignando más presupuesto a la Secretaría de Educación Pública para que dotes a las escuelas de esa capacidad de adquirir el equipo necesario, pero sobre todo, Luis, de preparar a los docentes en el uso de esta herramienta? Porque el COVID va a estar con nosotros por lo menos hasta el fin del año, y esto quiere decir que va a ser muy difícil que tú puedas tener clases presenciales, particularmente en escuelas públicas, en donde no hay condiciones de salones que les permitan hacer lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la universidad, que es todos los programas académicos del próximo semestre van a ser 50% en línea, 50% presenciales, porque redujimos el tamaño de todas las clases a la mitad de lo que era el año pasado. Sin embargo, es un gobierno que
no es muy apegado a la ciencia ni a la técnica ni al conocimiento global, por ejemplo. Me llamó mucho la atención una vez más, o sea, son mensajes como estos, el que se dio el fin de semana, el que se dio por el presidente en su gira allá en Colima. Y a ver, ¿te parece si lo escuchamos? Por ahí el presidente López Obrador hablando de quien estudia en el extranjero. Lo escuchemos. Está como el asunto de los que van a estudiar al extranjero. El hijo del padrino, según la novela de Mario Puzo, estudió en el extranjero, lo mandaba el padrino a que estudiara. Y así los que más daño le han hecho al país son los que supuestamente tienen más conocimiento sobre el manejo de la economía, son los que han acabado con el país. Hay uno de ellos que yo le llamo el padre de la desigualdad moderna, que fue presidente y estudió en Harvard. Ahí les dejo de tarea que investiguen quién fue. Pues quien estudia más, quien tiene más conocimiento es más malo. Pero, por cierto, el padrino nunca mandó a su hijo a estudiar al extranjero. Lo peor del caso es comparar con la novela de Mario Puzo, porque los que la leímos, incluso los que vieron la película, saben que lo único que ocurre es que al hijo de Corleone lo mandan a Sicilia porque lo andaban persiguiendo para matarlo, ¿no? Sí, claro. No porque fuera a estudiar. A menos que haya la Universidad Mafiosa de Sicilia, que podría ser el caso, yo no la conozco. Pero mira, a mí me parece que esta dificultad que está teniendo el gobierno del presidente López Obrador para entender la importancia de la cuarta revolución industrial es algo que puede hacerle gran daño a México. Y la verdad, Luis, esa debe ser una preocupación para todos los mexicanos, porque si en algo se basa el futuro de cualquier nación, es en la educación de su juventud. Hoy estamos creando una situación muy desigual. Los jóvenes que tienen acceso al sistema privado de educación están teniendo todas las herramientas para poder competir en el mundo de esta cuarta revolución industrial. Los jóvenes que desafortunadamente, y son las 2/3 partes de todos los jóvenes de México, están en el sistema público, no tienen esa misma oportunidad. Y eso, Luis, claro, para alguien que piensa y que pone en su Plan Nacional de Desarrollo Educacional que primero los pobres, es algo contradictorio, porque no son primero los pobres. Hay que inyectar mucho más dinero, bien inyectado en educación, necesaria para que podamos tener la capacitación, las herramientas para hacer frente a ese mundo del siglo XXI, que ya está aquí y que no queremos reconocer por estos, no sé cómo llamarle, perjuicios contra lo que es educación de élite. Y creo que ahí es donde se equivoca el presidente. La cuestión de corrupción es una cuestión personal, cada uno de nosotros. Puedes estar mejor preparado o peor preparado, pero al final la corrupción es lo que tú haces en términos de lo que debes hacer realmente en favor de la sociedad. Pero aquí lo que estamos viendo es un odio, no sé cómo llamarle, un desprecio por lo que está haciendo la realidad mundial. Los chinos entendieron eso. Los chinos tienen un sistema, como tú sabes, autoritario, socialista, pero al mismo tiempo entendieron que tienen que ser los dueños de la cuarta revolución. Y mira, ¿qué hacían los chinos, Luis? En la peor etapa de comunismo de los chinos, mandaban a motores de sus jóvenes a que estudiaran en Estados Unidos y en Europa para que se prepararan en las mejores escuelas y en las mejores universidades. Entendieron que un país avanza si se prepara a su población y si está al día en lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y aquí vamos a acabar con un país que no está preparándose, que no entiende lo que está ocurriendo en el resto del mundo, y que si seguimos así, al final de este sexenio, vamos a estar prácticamente de 10 a 15 años de retraso en tecnología y en ciencia. Y eso nos va a poner entre las naciones que van a tener que hacer muchísimo esfuerzo para poder alcanzar otra vez los niveles que teníamos hace 10, 15 años de la calidad de nuestras instituciones, pero sobre todo de nuestra población. Mil gracias, Luis Ernesto Derbez, te mando un fuerte abrazo, actual rector en la Universidad de las Américas en Puebla, ex canciller en este país, gracias. Un abrazo a ti, a través tuyo, a todo el auditorio, Luis.